Estimados y estimadas participantes, les damos la más cordial bienvenida al proceso formativo del módulo número 7. Es justamente lo que vamos a hablar ahora, es sobre el desarrollo de la equidad en la educación de aulas multiaño, multigrado. Les animamos a participar de manera activa en la construcción de sus conocimientos. La unidad temática para esta semana, para la semana número 3, es el desarrollo de la equidad en la educación de aulas multiaño, multigrado. Como sabemos, la educación, al constituirse la función suprema y primera responsabilidad del Estado, reconocida en la Constitución Política del Estado y en la Ley 070, debe garantizar desde todo punto de vista el acceso a la misma y la atención necesaria a estudiantes de zonas rurales y periurbanas de las principales capitales de los departamentos de Bolivia. En este sentido, al iniciar el siguiente contenido temático se hace referencia justamente a la norma, a la Ley 070 en cada uno de los siguientes apartados. Por ejemplo, vamos a poder tener la posibilidad de analizar la educación como derecho fundamental, ya yendo directamente a desarrollar la Ley 070, por ejemplo, en el artículo 1, los mandatos constitucionales de la educación. Sabemos que toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación alguna. Como también la educación es unitaria, es pública, es universal, es democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Ahora bien, ya enfocando nuestra atención en lo que son los objetivos de la educación, vamos a mencionar que uno de los principales objetivos es justamente desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida. ¿Para qué? Para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, culturales y artísticas. Bien, otro de los objetivos fundamentales de la educación es garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones. Ahora bien, al tener presente la normativa en relación a la equidad educativa, se debe definir de manera clara el significado de la misma, indicando que dentro del campo de la educación hace referencia al tratamiento igual, ¿no?, en cuanto al acceso a la permanencia y éxito dentro del sistema educativo para todas y todos, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. Es decir, es hacer efectivo para todos y todas el derecho humano fundamental de la educación, que se encuentra estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Bien, ahora ya enfocando nuestra atención directamente en lo que es la equidad en educación, es importante mencionar que la equidad en la educación debe incorporar con mayor vigor la dimensión diversidad, la atención a los más necesitados, lo cual debe tener expresiones concretas y más operativas tanto en la gestión de los centros educativos como en sus prácticas pedagógicas y didácticas. Es lamentable ver que en muchos casos esta equidad educativa no alcanza a aquellos sectores más dispersos. Tal es el caso de las unidades educativas que pertenecen al contexto rural y zonas periurbanas de las capitales. Dentro del concepto de equidad educativa, los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de acceso a la educación, sin discriminación de ningún tipo, sea raza, sexo, edad, condición socioeconómica o creencias religiosas. Si dentro de la unidad educativa no existe equidad, esta carecerá, por tanto, de calidad educativa. En esta lógica, el rol que debe cumplir un maestro, una maestra, es muy importante dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes de aulas multiaño, multigrado, ya que la vocación de servicio por parte de los docentes es imperativa
y necesaria para la atención a este tipo de población. Es bien sabido que todo gobierno debe brindar el apoyo necesario a este tipo de comunidades marginadas, y gracias a la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo se están dando pasos importantes referidos a este tema, ¿no? Habiendo logrado hasta la fecha la eliminación del analfabetismo, por ejemplo. Ahora bien, la calidad y equidad educativa en la actualidad es un tema de mucha importancia en el sistema educativo nacional. También esta se conoce como una política educativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr una formación de excelencia en el educando, pero antes de hablar de equidad y calidad se debe tomar en cuenta que son personas que tienen los mismos derechos, ¿no? Ahora bien, el rol del docente, el rol del maestro, de la maestra dentro de las aulas multiaño, multigrado, es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cuando los maestros asumen la responsabilidad de educar, o cuando los intelectuales asumen la función de interpretar las necesidades de la gente, es imprescindible que antes de intervenir con contenidos construidos de antemano, procuren dialogar, preguntarse y preguntar por las necesidades materiales, culturales o espirituales de los otros. La función del educador consiste, en todo caso, en ayudar a los estudiantes a rehacer la pregunta para que aprendan en la práctica a preguntar mejor, ¿no? En esta propuesta, el educador está lejos de ser el que ironiza, siguiendo la propuesta de Platón, por ejemplo, ¿no? Esta importancia asignada a la pregunta no implica hacer del preguntar un ejercicio intelectual. Por el contrario, las preguntas se vinculan con la práctica y las respuestas incluirán la acción de género a la pregunta misma. Ahora bien, eso es lo que vamos a hablar dentro de los contenidos temáticos de la unidad número 3. Ahora bien, en las actividades específicas que ustedes deben realizar una vez estudiado, una vez leído el material, es realizar un cuadro comparativo de las características metodológicas de las aulas multiaño o multigrado versus, digámoslo así, las aulas comunes, entre comillas, ¿ya? Elaborar entonces ese cuadro comparativo. Además deben presentar ese cuadro comparativo donde se observe mínimamente 5 características, bien, sujetas de comparación entre las aulas multiaño y las aulas normales. Una vez que vayamos a realizar este trabajo, lo que vamos a hacer es subir a plataforma, bien, en un solo archivo Word con las características que ustedes ya conocen. Ahora, dentro de la actividad número 2, lo que se va a pedir es que ustedes puedan participar en un foro debate, interactuar entre compañeros de la maestría sobre los siguientes aspectos, las siguientes preguntas que tienen que ir respondiendo en el momento del diálogo que vayan a hacer dentro del foro. Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿cree usted que las aulas multiaño son una muy buena alternativa para asegurar una formación de calidad en niños y niñas del área rural? ¿Qué sugerencias darían ustedes para lograr una educación de calidad en niños y niñas del nivel primario que estén pasando clases en aulas multiaño? ¿El maestro o la maestra está realmente capacitado para el trabajo en aulas multiaño? ¿Cree usted que hay una verdadera equidad en la educación en aulas multiaño enfocando el trabajo con niños y niñas? Son estas las preguntas que usted tiene que responder en el momento de la participación en el foro debate. Como producto de toda la unidad temática, tenemos el cuadro comparativo, que ya se les había mencionado, y también la participación en el foro debate. Los criterios de evaluación del cuadro comparativo, por ejemplo, debe contener argumentos sólidos y sustentables teóricamente. En el foro debate, ¿qué es lo que se va a evaluar? Es la participación activa dentro del foro, es la profundidad en las respuestas a las interrogantes formuladas,
la interacción entre compañeros de la maestría y el debate con argumentos sólidos sobre la base de las preguntas que ya se habían formulado. Les deseamos el mayor de los éxitos y adelante con esta nueva semana de trabajo.